Antes vamos a ver la transmisión del siguiente video con el objetivo de mostrarle a la sociedad mexicana su apertura al diálogo para que en la práctica se consolide la reciente reforma laboral e impulsar la vida sindical de nuestro país. Corre video. Bien, tenemos alguna falla técnica por ahí, veremos el video titulado Bienvenido a bordo al final de la mesa. En tanto, le cedemos la palabra para la moderación de este bloque a la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias nuevamente al sindicato de ASPA. Bienvenido, capitán Rafael, muchas gracias. Bienvenidas también a todas las mujeres que militan dentro de ese sindicato. Es extraordinario y a mí me gusta mucho verlas con su uniforme y pues desde niños siempre tenemos la ilusión de llegar hasta ahí. Y pues ahora que estamos tan cerca de ustedes, no solamente nos sorprenden sus vuelos y su entrega en su trabajo, sino que nos sorprende que también están organizados en un gran sindicato que, le digo yo al capitán, se adelantó a los tiempos, a estos tiempos de la nueva reforma laboral. Ustedes ya tienen derechos conseguidos, consagrados de los trabajadores por adelantado, y digo por adelantado porque creo que es un gran sindicato. Yo les doy la bienvenida, les agradezco mucho que todos estén aquí y por supuesto a los participantes de la primera mesa, muy bien, los felicito, estuvimos muy atentos a sus exposiciones y me parece muy excelente su participación. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta mesa que lleva por título Defensa del gremialismo del sector aéreo. Y para dar inicio a esta mesa presento a quien será nuestro primer panelista, que es el capitán Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de ASPA. El capitán trabajó como piloto aviador en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la empresa de transportes aéreos y Aerolitoral. En ASPA, México participó en la creación de la delegación Aerolitoral, donde ocupó el cargo de secretario y presidente. Actualmente es presidente de la Unión Nacional de Trabajadores y consejero social del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, cuyo objetivo es proponer políticas públicas con enfoque sustentable en el ámbito económico y social. Capitán, tiene el uso de la palabra hasta por 7 minutos. Muchas gracias, maestra. Si me permite pasar al podio, porque para nosotros es muy importante este tema. Gracias. Bueno, ahí está ya. Gracias. No quiero que se me pase nada, de verdad que es algo muy importante para nosotros, pero sí quisiera empezar con una carta que habla un poco, sin mencionar lo del gremialismo, una carta dirigida a don Adolfo López Mateos en el año de 1959. Dice: Señor Presidente de la República, don Adolfo López Mateos,
Soy una sencilla y modesta madre de familia que me desenvuelvo cotidianamente en mis labores de hogar. No sé de literatura, ni de leyes, ni de modas, ni de lujos, pero como madre mi corazón late al unísono de mis hijos y sus dolores, angustias, alegrías y triunfos los hago mío. Y como cristiana siempre tengo en el corazón, en el pensamiento una plegaria a flor de labio. Como mujer mexicana lo admiro a usted con toda mi alma desde el fondo de mi corazón y de la pantalla del televisor. Jamás he pensado que esté personalmente, ni siquiera al alcance de mis ojos. Así es mi concepto de la figura grandiosa de un señor presidente de la República que usted representa tan maravillosamente por su integridad y por sus dotes de caballerosidad y gentileza. Por estas razones hago llegar a usted, como madre y ciudadana mexicana, mi más enérgica protesta contra todas las diatribas, mentiras y difamaciones que han puesto en los periódicos contra el movimiento de los jóvenes pilotos que están luchando por algo tan honrado y justo. He pensado una vez más que esos señores millonarios en los minutos, las horas de angustia y el dominio tan grande que tienen que pasar estos hombres cuando se enfrentan a las furias desencadenadas de la naturaleza y que sus vidas y de las de los demás dependen solamente de Dios y de su pericia. Qué fácil es pisar tierra firme y sentirse bajo un techo y dictar órdenes y leyes. Quisiera ver a estos mismos hombres enfrentarse en el espacio a los embates de la naturaleza. Sí, siquiera dijeran la verdad, da dolor, angustias y ganas de llorar, como en nuestro México querido, para lograr un derecho, el más humano, razonable y justo, hay que derramar lágrimas de sangre. Era la señora Sofía Méndez de Aldama, de la de Ahora sí. La industria aérea, por su naturaleza y especialización, se conforma de gremios, ya que atendiendo a las funciones que desempeñamos cada uno de los que intervenimos en ella, tenemos la necesidad de organizarnos conforme a nuestra actividad o profesión específica. Así funciona la mayoría de las aerolíneas en el mundo, no solamente por la cuestión de practicidad, sino también por la propia seguridad de las operaciones aéreas. Esta es quizá la justificación principal de que existan tres gremios diferenciados: pilotos, sobrecargos y personal de tierra. La participación de estos gremios en el proceso de trabajo está también claramente delimitada, ya que en la operación de los vuelos cada uno tiene sus propias responsabilidades y funciones. Quizás los más importantes de ello radica en el grado de intervención que tenemos para el desempeño de nuestra actividad de manera segura y sus efectos legales, conforme a la legislación aeronáutica nacional e internacional. El principal elemento que debe caracterizar a toda la industria aeronáutica es el de la seguridad en sus operaciones. De ella no solamente depende su éxito económico ni el cumplimiento de sus objetivos, sino la vida misma de quienes conducimos los aviones y de nuestros compañeros sobrecargos que nos auxilian en una materia de seguridad y atención en la cabina de pasajeros. Un error o negligencia en esta materia no solamente repercute en quienes tripulamos el avión, sino también en los pasajeros que se encuentran a bordo de la aeronave y en quienes se encuentran desafortunadamente en el lugar del posible siniestro. Esta circunstancia es quizá la razón principal por la que hemos tenido la necesidad de organizarnos laboralmente en gremios, ya que esta forma de distribución esencial de trabajo atiende no solamente a nuestra alta especialidad, sino también a los requerimientos y necesidades específicas que tenemos cada una de las actividades y profesiones en que intervenimos en la aviación comercial y en los aeroservicios. Los pilotos aviadores, en específico, por disposición legal tenemos que desempeñar nuestras labores bajo condiciones y límites especiales que al gremio mayoritario de trabajadores de tierra no aplican. Por ejemplo, si dejamos de trabajar más de 20 días, debemos tomar un adiestramiento de recalificación para volver a conducir una aeronave. Padecimientos comunes y simples como una gripa nos incapacitan para volar, ya que de hacerlo podemos perder nuestra capacidad auditiva y de manera definitiva y con ello poner en riesgo nuestra licencia de piloto. Tenemos que presentar regularmente evaluaciones de nuestra capacidad con el idioma inglés. Se nos aplican exámenes médicos exhaustivos por parte de nuestros patrones y de la autoridad aeronáutica para asegurar que nos encontramos aptos física y mentalmente para el desempeño de nuestras funciones. La pérdida o vencimiento del pasaporte suspende nuestra relación laboral hasta reponerlo.
mientras que la pérdida definitiva de nuestras visas da por terminado nuestro vínculo laboral con la aerolínea, entre otras condiciones. También contamos con restricciones y prohibiciones que la legislación nos impone para mantener la seguridad en las operaciones aéreas. Para iniciar, debemos ser mexicanos por nacimiento sin otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Tenemos que capacitarnos regularmente en simuladores de vuelo para estar en condición de hacer frente y salir avante en situaciones y condiciones de riesgo. Asimismo, se nos practican regularmente exámenes para evaluar nuestro desempeño y habilidades. No podemos volar más de 1,000 horas al año, tampoco más de 30 horas en una semana. En este caso, obligatoriamente se nos tiene que bajar de vuelo un día completo para poder retomar nuestras actividades. No podemos volar más de 90 horas al mes ni hacer más de 180 horas de jornada. En dicho lapso, por esta razón, cuando los pilotos rebasamos estos límites de jornada, forzosamente somos bajados de vuelo hasta que finalice el mes. Esta es la razón por la que algunos vuelos se afectan en la temporada alta, ya que los pilotos ya no pueden seguir conduciendo aviones. Se nos prohíbe beber bebidas alcohólicas desde 24 horas antes del inicio de nuestros servicios. Incluso tenemos causales especiales para que se dé terminada nuestra relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. Como es el hecho de faltar en un solo servicio, eso es cancelar, eso es motivo de despido, y eso es algo que, bueno, es motivo de despido y no podemos hacer nada, no tenemos los mismos derechos que los otros trabajadores. La industria aérea no solo es esencial para el desarrollo del país, sino que desempeña un papel estratégico para la transportación del pasajero y mercancías. Asimismo, resulta prioritario para mantener la intercomunicación entre las diferentes regiones del país. El flujo de personas, bienes en la aviación debe realizarse en condiciones que garanticen plenamente la seguridad de las operaciones aéreas, no solamente para evitar los accidentes fatales, sino también para salvaguardar que el país se mantenga comunicado entre los diversos aeropuertos existentes. Su liga con otras actividades económicas del país es esencial, ya que de estas dependen del buen desempeño de la aviación mexicana, tales como el comercio o el turismo. En atención a estas circunstancias y condiciones exclusivas con las que desempeñamos nuestro trabajo, las tripulaciones aeronáuticas conformadas por pilotos y sobrecargos nos encontramos reguladas por la Ley Federal del Trabajo en el capítulo de Trabajos Especiales, cuyas reglas específicas se localizan entre los artículos 215 y 245 bis. Estas tienen como finalidad garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas y son irrenunciables en la medida que correspondan a este propósito, tal y como se lo señala el propio artículo 215 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, como pilotos aviadores, nuestra vida laboral se encuentra constantemente amenazada por diversos factores, como enfermedades generales que pueden ocasionar la cancelación de nuestra licencia, accidentes que pueden provocar, en el mejor de los casos, afectación a nuestra salud y, en el peor, la muerte, dejando desamparados a nuestros familiares. Esta es la razón fundamental por la que nos organizamos en gremios, para poder establecer medios de apoyo mutuo, como seguros de vida o seguros de cancelación de licencia, que atienden a nuestras necesidades específicas y condiciones especiales de nuestra profesión. Celebramos que el Congreso de la Unión, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo del 2019, haya reconocido todos estos aspectos, ratificando el artículo 245 bis, el derecho de los pilotos y aviadores y sobrecargos de aviación a organizarnos gremialmente, para exponerlo claramente, ya que a pesar de que estaba contemplado desde la legislación anterior, a veces no se interpretaba así. Compañeros, este artículo para nosotros es muy importante, es la supervivencia de nuestro sindicato. Hay gente y hay sindicatos que quieren terminar con el gremialismo, no por terminar con el gremialismo, sino terminar con ASPA de México, porque ASPA de México es un peligro para los sindicatos charros, es un peligro para los sindicatos de protección. Nosotros somos un peligro para el cambio en el país, para el cambio que se pretende lograr en esta nueva legislatura, y por eso pedimos a nuestros compañeros senadores, diputados, que tengan en cuenta lo que para nosotros significaría el 245 bis. Muchas gracias.
Continuando con la mesa, quiero presentar a los que nos acompañan en la mesa, que van a ser expositores. Para los compañeros pido un gran aplauso. El compañero José Alfredo Covarrubias Aguilar y el compañero Eugenio Narcia Tobar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues en este momento vamos a escuchar al maestro José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Él es controlador de tránsito aéreo y cuenta con la licenciatura de Derecho Burocrático, así como una maestría en Administración Pública. Ha trabajado en la Secretaría de Marina Armada de México como encargado del Aeródromo Naval de Oaxaca y en Transporte Aeromar. Tiene el uso de la palabra, secretario, hasta por 7 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme participar en este foro tan importante para los controladores de tránsito aéreo. Foro Sindicalismo Aéreo de México, defensa del gremialismo, del sindicato del gremialismo en el sector aéreo, de los sindicatos gremiales. Muy importante porque el único sindicato gremial en la administración pública federal con condiciones generales de trabajo, titulares de condiciones generales de trabajo, es el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Además, conscientes de la importancia de agremiarnos, de que la gente que conocemos sobre una materia específica, que nos hacemos especialistas en esa materia, hemos conformado también la Federación de Sindicatos del Sector Aéreo, que ahorita está un poco quieta, pero que pronto se activará porque tenemos muchos pendientes. Asimismo, del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, que son organizaciones que conjunta a gremios del sector de la aviación y que estamos trabajando en favor de nuestras actividades. Pero, ¿qué es un controlador de tránsito aéreo? Pues un controlador de tránsito aéreo es una persona legalmente autorizada por la Autoridad Aeronáutica para mantener la seguridad. Ojo, la seguridad, el orden y la fluidez de las aeronaves que circulan en el espacio aéreo mexicano. Y quiero destacar eso, ¿no? La seguridad, porque a lo mejor podemos ser más eficiente el aeropuerto de la Ciudad de México, como está sucediendo, ¿sí? Se ha declarado la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México y establecen como máximo 62 operaciones por hora. Sin embargo, hay más y la Autoridad Aeronáutica no solo lo permite, sino lo promueve. Esto los hace cómplices de que cuando ocurra un accidente, ellos tienen corresponsabilidad en esta situación. Pero también los controladores de tránsito aéreo somos personas que tenemos el privilegio de disfrutar un trabajo muy especial, un trabajo diferente. Somos personas que estamos sometidos a estrés constante por largos periodos, somos personas que trabajamos en una torre de control o en una aproximación o en un centro de control, sometidos a estrés constante. Tenemos que realizar bajo presión nuestro trabajo, tenemos que ser asertivos, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, ¿sí? Un controlador de tránsito aéreo, cuando toma la posición, está esperando que pase lo peor, que pueda ocurrir una falla en el avión y declarar una emergencia, y tenemos que estar atentos para poder auxiliar al piloto en la mejor medida de lo posible. Estamos preparados o estamos conscientes que pueden haber malas condiciones de meteorología en el aeropuerto, que el aeropuerto mismo puede tener malas condiciones, que puede haber una falla en el avión, que puede ser sometido a un secuestro, un hijack. Es decir, estamos desde que inicia nuestro turno en el trabajo, estamos preparados o estamos anticipándonos a que ocurra cualquier tipo de falla. Es por eso que, por ejemplo, en la fraseología, y lo saben todos los pilotos que participan aquí, que cualquier instrucción que se le da al piloto está acompañada de una instrucción alterna, porque estamos esperando cualquier cosa, ¿no? Si hay una falla de comunicación, el piloto tiene la información necesaria para poder proseguir a su destino con seguridad. En México hay 980 controladores aproximadamente y estamos distribuidos en las 59 torres de control de los 59 aeropuertos de la Red Nacional Aeroportuaria. Tenemos 4 centros de control radar en México, en Mazatlán, en Monterrey, México y Mérida.
Tenemos 14 centros de control de aproximación radar y tenemos 23 aproximaciones manuales. De estos controladores, aproximadamente 20-25% son mujeres, y cada vez está creciendo también la participación de las mujeres, y nosotros lo consideramos también un elemento primordial. El Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo nació el 29 de junio de 1999, y obtuvimos nuestras condiciones generales de trabajo el 26 de noviembre de 2009, como precisamente por tener las características de ser un sindicato gremial. En los laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por orden también del Poder Judicial, establecía que dado que los controladores de tránsito aéreo están sometidos a legislación especial de carácter internacional y por las características de nuestro trabajo, nos correspondía tener un sindicato gremial y nos otorgaron la toma de nota. Asimismo, nos otorgaron las condiciones generales de trabajo, porque las condiciones son específicas, diferentes, no mejores ni peores que las de los demás trabajadores, pero sí diferentes, y por lo tanto se nos dio la titularidad de esas condiciones, además con un principio fundamental: la reinterpretación de tomar en cuenta que dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que estaba acotada únicamente a te escuché tu petición y yo impongo las condiciones que creo convenientes, el titular de la dependencia. Pero con la nueva interpretación que establece el Poder Judicial de la Federación, dice: tomar en cuenta significa que tú tengas que fundar y motivar las negativas de por qué vas a desechar algunas de las peticiones del sindicato. Entonces, eso nos dio la posibilidad de establecer nuestras condiciones con la característica fundamental de que nuestro patrón es el gobierno, ¿sí? Es el Secretario de Comunicaciones y Transportes, pero además tenemos relaciones con otras dependencias de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el CENEAM, donde prestamos específicamente nuestras actividades, con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte, lo cual nos somete a situación similar a los pilotos, donde tenemos que tener ciertas características médicas, y si estamos enfermos y no podemos tomar cualquier medicamento, ni podemos acudir a nuestro trabajo, o si tomamos un medicamento incapacitante, tampoco podemos realizar nuestras actividades, porque es una razón de seguridad. Y creo que también la necesidad de los sindicatos gremiales, si bien es cierto, da privilegios o da mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de ese gremio, también, sobre todo, es un asunto de seguridad, ¿sí? Y es de seguridad no solo para los pilotos, controladores o personal aeronáutico, sino una situación de seguridad para los pasajeros y para todos los ciudadanos, ¿sí? El que se garantice la seguridad en las operaciones es de interés público. Entonces, por eso estamos sometidos a tanta normatividad, no solo nacional, sino internacional. Y además, como trabajadores al servicio del Estado, también estamos imbuidos en la responsabilidad de los servidores públicos, también estamos sujetos a las disposiciones de materia de trabajo, a las responsabilidades como el Código para los servidores públicos, etcétera. Además, complementa todo esto las responsabilidades de carácter civil, las responsabilidades de carácter penal. Hay un artículo específicamente que acota las actividades de los controladores de tránsito aéreo, ¿sí? En el Código Penal establece que si nuestras funciones son usadas para actividades ilegales, es un delito agravado al triple, ¿sí? Porque somos servidores públicos y somos controladores de tránsito aéreo. Entonces, esta situación nos pone muy vulnerables, porque sin saber podemos estar interviniendo en una actividad ilícita. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero no sabemos en qué momento alguien va a hacer mal uso de las instalaciones o de los servicios, lo que se tendría que aclarar en algún momento, pero pone en una situación muy difícil a los controladores de tránsito aéreo. También
es importante señalar que hay un déficit importante de controladores de tránsito aéreo en México y lo calcula la dependencia entre 400 y 500 trabajadores. ¿Sí? Nosotros coincidimos con esa cifra más o menos, sin embargo realmente no lo sabemos, porque la Autoridad Aeronáutica, según el Reglamento de Tránsito Aéreo, tiene la facultad y tiene la obligación de establecer cuáles son las plantas mínimas en cada unidad de dependencia de tránsito aéreo. Sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho, y estamos hablando desde 1985 que se publicó el Reglamento de Tránsito Aéreo. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CENEAM tiene la obligación de destinar los recursos suficientes, entre ellos los humanos, para prestar el servicio. Sin embargo, no es así. Además, consideramos que en las torres de control, por ejemplo, hay controladores solos y hay recomendaciones de la FAA y de la Organización de Aviación Civil Internacional, asimismo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ante algunos acontecimientos, que no debe de haber un controlador solo en las unidades. Sin embargo, hasta la fecha sigue habiendo. Entonces, si la autoridad no nos dice cuántos mililitros tiene el litro, no podemos saber cuántos controladores faltan en la dependencia. Por razones de tiempo, decir nada más que hemos enviado un mensaje al presidente de la República que no ha sido recibido, y es el siguiente: estamos comprometidos con la 4T. Nosotros, pilotos, personal aeronáutico, personal de tierra, controladores de tránsito aéreo, hacemos posible que la 4T funcione en materia aeronáutica, porque la seguridad está a ojos de todos, ¿sí? Las operaciones son seguras y estamos comprometidos con la 4T porque como Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo hemos firmado la carta compromiso como servidores públicos, como personas servidoras públicas, aún sin que se nos haya pedido todavía. La hemos firmado y la presentaremos en estos días ante la Secretaría de la Función Pública. También estamos inmersos o nos hemos inscrito al programa de Jóvenes Construyendo México, ¿sí? Y además tenemos el compromiso ineludible de no realizar ninguna actividad que vulnere a terceros, ninguna actividad, ningún acto que vulnere las leyes, la legislación. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en este momento estamos siendo sometidos a hostigamiento laboral, particularmente el Comité Ejecutivo Nacional, y a violaciones generales a nuestras condiciones generales de trabajo. Y sin embargo, nosotros en asambleas a los controladores les hemos pedido que den lo mejor de su trabajo, que sean más responsables, que no se haga ningún acto que ponga en riesgo la seguridad. Nuestro principal compromiso con la sociedad mexicana, con el país, es la seguridad del espacio aéreo mexicano. Gracias. Pues muchas gracias, controlador. Yo le haría la pregunta al final. Digo, si yo le tuviera que hacer una pregunta, yo le preguntaría a usted, que si pudiéramos respondernos o responderme al final. ¿Ustedes son los que revisan las cajas negras de los aviones o no? Eso me lo pregunta, me lo responde al ratito. Bien, vamos a continuar entonces. Y ahora tocaría, muchas gracias por su participación, y ahora le tocaría al compañero de mesa, Eugenio Narcia Tobar, quien es socio director de asesoría legal y representación laboral en ANR, Sociedad Civil. Él es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es abogado litigante en materia laboral y asesor sindical de más de 9 organizaciones. Tiene el uso de la palabra, maestro, hasta por 7 minutos. Bueno, pues un poco la idea va a ser tratar de ubicar primero en el contexto histórico y la importancia estratégica de la organización gremial en la industria aérea. El artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo señala que una de las formas de organización que tienen los trabajadores es a través de sindicatos gremiales. ¿Pero qué es un sindicato gremial? Es una organización que representa los intereses de una actividad o profesión determinada. No son mecanismos de organización común, solamente se dan en determinadas industrias como la universitaria,
en las universidades se dividen por su naturaleza entre trabajadores administrativos y académicos. La otra industria en donde está presente el sindicalismo por su propia naturaleza es la industria aérea. ¿Por qué razón? Porque el mismo desempeño de trabajo, por las mismas condiciones laborales, por el nivel de responsabilidades, por todas las series de particularidades que ya nos han hecho mención los anteriores ponentes, es necesario organizarse a través de gremios, atendiendo a la alta especialidad que cada una de las profesiones que intervienen en la industria aérea tienen. Y básicamente, como ya lo han repetido infinidad de veces, son 3 grandes gremios: pilotos aviadores, sobrecargos de aviación y personal de tierra. En el caso específico de pilotos aviadores y sobrecargos de aviación, ellos forman parte de lo que la ley denomina como tripulaciones aeronáuticas. Ellos son los que van arriba del avión, unos conduciendo la aeronave y otros auxiliando en las labores de seguridad y de contacto con los pasajeros. Y precisamente esa alta especialidad requiere condiciones de trabajo específicas, que ya las dijeron y sería ocioso repetirlas. Pero todas esas particularidades están contempladas en un capítulo especial dentro de la Ley Federal de Trabajo que se llama capítulo de tripulaciones aeronáuticas, trabajadores de las tripulaciones aeronáuticas, en el artículo 215 de la Ley Federal del Trabajo, a partir del 215 de la Ley Federal del Trabajo. Y la propia Ley Federal del Trabajo nos dice, estos trabajos se regulan con sus particularidades y se les aplicarán las reglas generales en lo que no sean contrarias al espíritu de esas particularidades. Esto es esencial porque cuando nace el sindicalismo aéreo, nace con un carácter gremial como lo es en todo el mundo. A nivel mundial, todos los sindicatos aéreos se organizan en gremios por esa especialidad. En México, cuando surge ASPA en el año de 1958, habían sindicatos de la industria aérea, pero que nada más representaban a trabajadores de tierra. Y pilotos y sobrecargos se les consideraba indebidamente como trabajadores de confianza. No tenían estabilidad en el empleo, no tenían jornadas de descanso claras, no tenían jornadas de labores claras. Y fue precisamente a partir del movimiento que surge el sindicato de ASPA, que da origen al surgimiento de ASPA y que da también origen al surgimiento de ASA, que se empieza a regular cómo se van a establecer y normar las relaciones de ese tipo de trabajadores especiales. Y es cuando la ley contempla incorporarlos como trabajos especiales. A partir de esa incorporación, que es la regla y la característica esencial que tiene ese trabajo, se empieza a desarrollar el sindicalismo. ¿Y cómo se da ese sindicalismo aéreo? Pues se da diferenciado al resto de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque en los sindicatos gremiales del sector aéreo son un lunar, digamos, dentro de la mayoría de los sindicatos, porque toman sus decisiones de manera democrática. Eligen democráticamente y de manera transparente a sus dirigentes sindicales y a quienes los representan. Tienen una administración transparente de sus recursos sindicales, que esa es una diferencia con el resto de los sindicatos, que todo lo mantienen en oscuro, que se eligen por ellos mismos sin tomar en cuenta a los trabajadores. Y lo más importante, las decisiones, los convenios, los contratos colectivos los celebran con consulta directa a los miembros de ese sindicato. Esa es la gran diferencia con el resto de los sindicatos. Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la incorporación de reglas democráticas dentro de la ley, como son el 390 bis, el 390 ter, la elección democrática de los dirigentes en el 371, al establecer esas condiciones democráticas que viene a ser como convertir las reglas que ya son causa común en ASPA y en ASA, pasarlos a la ley y que los demás sindicatos se regulen por esas reglas. Eso viene a ser algo muy interesante porque
no es la regla general en la mayoría de los sindicatos. Los empresarios durante muchos años, durante el año 2012, durante el año 2019, intentaron romper con el sindicalismo aéreo, y en las propuestas que se presentaron del PAN en el 2012 y la del PRI en el 2017, finales de 2017, se establecía que se prohibía que un contrato colectivo que agrupaba al resto de los trabajadores se dividiera en gremios. Esa era una propuesta que iba dirigida para ASPA y para ASA. Afortunadamente, después de gestiones con las autoridades laborales y de presión que se hizo, logró quitarse de esas propuestas esa modificación al artículo 388 que venía con dedicatoria para ASPA y ASA. Y afortunadamente esta legislación entendió, y lo único que está haciendo es reconocer algo que ya se venía dando. La posibilidad de organizarse en gremios la hemos ganado en los juicios, la hemos obtenido en los conflictos que hemos representado. Se ha logrado en SARU, se logró en Aeromexpress, se logró en Aerocaribe, se logró en Aeromar y se logró en un principio en Aviaxa. Y en eso se reconoció el derecho que tenían los pilotos para organizarse gremialmente. Desafortunadamente, y eso ha sido un argumento que están utilizando los empresarios y los sindicatos blancos que hay en la industria aeronáutica, que quieren mantener el modelo de ser sindicatos de protección patronal, ellos alegan que se rompe con la unidad sindical y que no debe de romperse un contrato colectivo que nace de manera común. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por disposición de ley, las condiciones de pilotos y sobrecargos son totalmente diferentes al personal de tierra. Son como el agua y el aceite. Jamás están unidos. Podrán compartir un contenedor, pero jamás serán un mismo objeto. Por esa misma razón, separar un contrato colectivo por gremios en la industria aérea es lo más natural y es lo más idóneo para mantener elementos de especialidad y, sobre todo, mantener la seguridad en la industria aérea. Yo lo único que haría es, primero, hacer referencia a que esto no es, el 245 bis no se trató, sino únicamente aclarar algo que ya se venía dando. Y sugerimos y solicitamos que se mantenga y que no se modifique. Es todo. Gracias. Bueno, pues ya sabemos que en nuestro país la lucha de los trabajadores es permanente, es constante, porque siempre las patronales quieren dividir los sindicatos. Eso lo han hecho los gobiernos pasados durante muchos años con el magisterio, y vemos los resultados negativos, porque pues lógicamente la división entre un gremio pues contrae problemas y confrontaciones entre el mismo gremio. Pues muchas gracias, licenciado, está muy bien su exposición, gracias. Bueno, pues entonces continuamos. Y bueno, ya que escuchamos las participaciones tan importantes de nuestros panelistas, les haremos algunas preguntas que se recibieron a través de redes sociales. La pregunta para el maestro Eugenio Narcia es: ¿por qué es importante un sindicato de gremio? Ya pasamos ya a la ronda de preguntas. Son preguntas que nos han hecho en las redes sociales en Parlamento Abierto. Perfecto. Como mencionamos anteriormente, por la alta especialidad, que es un elemento fundamental, atendiendo a la manera en que se conforma la industria aérea, sería muy difícil que los gremios de pilotos y de sobrecargos, que son los minoritarios dentro de una empresa, pudieran satisfacer cuestiones tan específicas como son cuestiones de carácter de jornadas, carácter de maternidad en el caso de los tripulantes, porque a diferencia del trabajador que está en tierra, una mujer que tripula una aeronave y está embarazada tiene que dejar de trabajar, porque si no pierde el producto, así de sencillo. En consecuencia, tiene que tener condiciones especiales.
Ese elemento es fundamental y para poder salvaguardar todos esos derechos y mantener ciertas condiciones especiales que satisfacen, como son los seguros, que se tienen condiciones especiales. Ninguna de las otras actividades tienen el grado de riesgo permanente e inconstante que ellos tienen. Un tripulante va tripulando en el avión, pero tiene como una espada enfrente de sí mismo. Y cualquier movimiento que haga está en constante riesgo su vida y la permanencia de su licencia, que es el instrumento con el cual trabaja, su licencia de piloto o de sobrecargo. Por esa razón, tiene una serie de estructuras y de elementos de ayuda social, como seguros, como mutualidades, como una caja de ahorros, que corresponden y responden específicamente a problemas claros de ellos, con independencia de que la misma legislación internacional, como los convenios de la OASI, el convenio de la OASI, y en específico los 18 anexos, que contemplan responsabilidades específicas para las tripulaciones aeronáuticas, incluso el anexo 6, que es el relativo a las operaciones aeronáuticas, ahí se recomienda que en temas de jornadas y de descansos y demás, sean diferenciados, y por eso es lo más recomendable que tengan sus propios sindicatos, sus propios contratos gremiales y se organicen gremialmente. Además de que la propia ley y el propio convenio 98 se lo permite. La pregunta para el capitán Rafael Díaz es la siguiente. ¿Qué resultados positivos se obtienen en una empresa en donde la titularidad del contrato colectivo la representa un sindicato gremial? Capitán. Gracias. Bueno, pues Eugenio ya no me dejó nada para contestar, pero bueno, seguridad, básicamente seguridad. Las operaciones aéreas se basan en lo que es la seguridad. Nosotros, solamente los pilotos, podemos saber lo que es estar 8, 10, 12, hasta 14 horas en una cabina de vuelo. Entonces, nosotros somos los que negociamos nuestras condiciones de trabajo, nuestros recesos, nuestros descansos en base, qué condiciones necesitamos para poder desarrollar profesionalmente nuestra labor. También para poder las condiciones de los adiestramientos a las que estamos sometidos, solamente los pilotos podemos saber qué es lo que se necesita. Las prácticas de las emergencias que tenemos que hacer, la periodicidad con la que se efectúa, la calidad del adiestramiento, como lo platicamos hace rato, nuestra jefatura de pilotos, nuestra jefatura de equipo y nuestras jefaturas de adiestramiento, ellos son los que ponen las reglas, cómo deben de ser los adiestramientos, qué tipo de adiestramientos deben de ser. Eso es lo que le da el beneficio del gremialismo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el desarrollo de la mesa 2, que se refiere a la defensa del gremialismo del sector aéreo. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias al secretario general de ASPA, y pues vamos a entregar reconocimientos a los dos exponentes y al secretario, posteriormente se lo daremos. Un aplauso. A ver al maestro Eugenio Narcia Tobar, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Sí, gracias. Y ahora su reconocimiento al maestro José Alfredo Covarrubias Aguilar. Muchísimas gracias por su exposición. Pues muchas gracias a todos por su presencia y estaremos listos enseguida para el desarrollo de la mesa 3. Yo creo que hay que tomar un pequeño receso en lo que se organiza la siguiente mesa. Muchas gracias. Y bien, de igual manera se entrega el reconocimiento por parte del secretario general de ASPA a la senadora Estela Gudiño. Muchas gracias.